Vamos a pasar a la enseñanza. Me quedo aquí en Santiago porque como dije voy a tomar algunas cosas de ahí. Y curioso porque hace algún tiempo no pasaba lo que el Señor venía haciendo cada vez que yo preparaba una enseñanza. Y era que alguno de los coros confirmaba la enseñanza. Hoy cantamos: el que está en Cristo es nueva criatura, ¿verdad? Amén. Las cosas viejas pasaron ya y aquí todas son hechas nuevas. Así se inicia el primera. ¿Ok? Y bueno, este texto obviamente está tomado de la palabra de Dios. ¿Sí? En 2 Corintios 5:17, donde dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí. Y subraya esto: todas son hechas nuevas. Amén. Amén. No solo algunas. ¿Ok? Todas son hechas nuevas. ¿Ok? 5:17. Y bueno, quiero preguntarte algo. ¿Qué tan cierto? No qué tan cierta es esa palabra es cierta. Pero ¿qué tanto de esa palabra respalda tu vida? ¿Qué diferencia hay hoy de quien eras antes de conocer al Señor? Y te voy a decir una cosa: lo que falta. Ahora, ¿comulgas con las ideas modernas del mundo? Ay, yo pensé que iba a escuchar un grillito por ahí. Hermano, ¿comulgas con las ideas del mundo? No, ¿verdad? Dice en su palabra: porque en Cristo Jesús, fíjate bien, dice porque en Cristo Jesús, ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esa regla, subráyalo, márcalo ahí, a los que andan conforme a esa regla, paz y misericordia sea a ellos y a Israel, y a Dios, y a Israel de Dios, perdón. O sea, ¿esto es para todos? ¿Vivan como vivan? No. Esto es para quienes realmente andamos conforme a esa regla. ¿Qué regla? Estar en Cristo Jesús. Ser nueva criatura. Amén. El cambio que debe haber en una persona no es algo que hagas o logres solo en tus fuerzas. ¿Sí? Y tú dirás: bueno, la Biblia dice que yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Precisamente dice en Cristo que me fortalece. No dice todo lo puedo en mis fuerzas, ¿verdad? ¿Sí? Y a veces andamos como el llanero solitario, pensando que nosotros solitos podemos lograr todo. ¿Quieres preguntar? Por favor. ¿Sí? Andamos como el llanero solitario, andamos solitos, creyendo que nosotros podemos. ¿Sí? Esto es una verdad a medias. O más bien es una falsedad. ¿Por qué? Porque dice que solo en Cristo. Estás luchando en tus fuerzas. ¿Cuántas veces lo has hecho? ¿Saben? Yo muchas veces luché en mis fuerzas contra situaciones, contra pecados, que yo decía: yo puedo.
¿Sí? ¿Y cuántas veces el Señor me dio coscorrones fuertes? Ajá, ¿sí? Y yo seguía insistiendo en que yo podía. No, hermano, eso es un engaño diabólico. Satanás no quiere, ¿sí?, que tú te muevas en Cristo. Por eso es importante, ¿sí?, que nos aferremos a Él. Y miren, basta ver muchas veces la situación que ustedes están viviendo, pasa, sus mismos rostros reflejan la poca comunión o la mucha comunión que tienen en Cristo. Porque de esa comunión se va a reflejar el fruto del Espíritu Santo en tu vida. ¿Te acuerdas de ese fruto? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, dice la palabra, no hay ley. Ahora, en cuanto al amor, bueno, mejor lo paso y los dejo que ustedes consideren qué tanto está reflejándose el amor de Dios a través de sus vidas. No el amor de Dios en sus vidas. El amor de Dios es impresionantemente grande y siempre va a estar ahí. Pero ese amor ágape, lo estás realmente transmitiendo, lo estás demostrando. Y hay otra cosa: gozo. Pregunto, tal vez me equivoque, hermanos. ¿Me han visto alguna vez? Hola, hermano. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien. ¿Me han visto así? No. Y saben una cosa, no es que yo sea alguien especial, salvo para mi Dios, ¿verdad? ¿Sí? Es porque es algo que Dios, que su Santo Espíritu me está transmitiendo. Es parte de ese fruto, pero ese fruto no lo hay, ¿sí?, si tú no riegas a ese árbol con el agua de su Santo Espíritu, con el agua de la palabra, con la lectura de su palabra, con esos tiempos de rodillas, o sentado o acostado, como quieras, porque a veces pensamos que es algo religioso. Yo para orar forzosamente a rodillas. Es bueno, sí, demostramos sumisión, humildad, sí, a nuestro Dios. Pero la palabra de Dios nos describe varones como Moisés, que oró estando de pie, ¿no?, con las manos levantadas, y se cansaba y de repente tenían que sujetarlo. A ese rey Ezequías, que postrado en su lecho oró a Dios y fue escuchado inmediatamente. ¿Sí? Está sentado, de pie, acostado, levantando las manos, con las manos al frente, con las manos en los bolsillos. Lo que importa, hermano, es tu comunión, tu corazón. ¿Qué le estás diciendo a Dios? ¿Cómo te estás relacionando con Él? Es eso, hermano, lo que necesitamos. Bueno, antes de continuar, eterno Dios Padre Todopoderoso, te pedimos, Señor, que esta enseñanza, Señor, Dios, vaya más allá, Señor, de un simple mensaje, sea algo que nos golpee, Señor, que nos haga reaccionar, que nos haga entender, Padre Dios, la importancia de buscar. En el nombre de Jesús te lo pido, eterno. Amén. Mira, hermano, el cambio debe de darse a una persona, o sea, no en tus fuerzas, sino a través del Santo Espíritu de Dios.
Es porque ese Espíritu Santo que Dios ha hecho morar en ti, ¿sí? Él es quien te impulsa a cambiar. Claro está que si tú naciste de nuevo, ¿sí? Y si naciste de nuevo, hermano, es porque hubo en ti algo que seguramente debe seguir ahí. Y es un deseo de caminar en rectitud delante de Dios, de buscarle. Y yo quiero preguntarte, os voy a pedir un favor. Levanta la mano si has nacido de nuevo en Cristo. Amén. Gracias, hermano. Baja. Tú todavía te falta. ¿Ok? ¿Qué envió el Señor a tu vida cuando naciste de nuevo? El Espíritu Santo, ¿verdad? Es una promesa de Dios a todos los que le reciben. Así que no tienes el pretexto, no tenemos pretexto. El Espíritu Santo nos está impulsando. El Espíritu Santo es el que te está diciendo, por ahí no. Ven, póstrate y ora. Busca a esta persona y ora por él. El Señor te está diciendo esto. Es su Santo Espíritu. Pero ¿cuándo se va a mover más? ¿Cuándo va a estar vivo como fuego consumidor en ti? Cuanto más busques del Señor. Entonces, somos una nueva creación. Reflejémoslo. Miren, veíamos en este texto, ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión. Esto nos habla de dos aspectos importantes, y es que ya no estamos bajo el antiguo pacto de la ley. ¿Sí? En el pacto de la ley, es el pacto que hizo nuestro Señor, Dios Padre, Jehová, con Abraham. ¿Sí? ¿De acuerdo? Donde le prometió que en él serían benditas todas las naciones, donde le prometió una tierra que sería para él, donde le prometió que su descendencia poseería todo ello. Y hizo un pacto con él. Cuando hizo ese pacto, le pidió que partiera 2 bueyes, me parece, por la mitad, 2 palominos, no recuerdo qué otro. Y cuando hizo esto, él estuvo ahí observando, ya al anochecer, de una llama de fuego que se paseaba entre las partes cortadas, excepto de los palominos. ¿Esto qué representa, hermanos? Y voy a empezar a tocar algo que es un estudio que necesitamos aprender de hacer bien en forma, pues el estudio de los pactos. Para que haya un pacto es necesario que haya corte, para que haya un sangrado. ¿Sí? Y en ese pacto, obviamente, participan 2 o más personas. En este caso, fue nuestro Señor con Abraham, pero abarcó generaciones. Y nos abarcó a nosotros, porque dijo, en ti serían benditas todas las naciones de la tierra. ¿Ok? Ahí estábamos nosotros, en ese pacto. ¿De acuerdo? Bueno, por parte de Abraham, él tuvo que cortar el prepucio del miembro de cada varón. Esto es la circuncisión. Y nuevamente es un pacto, porque hay un corte donde hay sangrado. ¿Sí? Y esa sangre
es la que de alguna manera sella el pacto. Pero dice que aquí que ya ni la circuncisión ni la incircuncisión, estas ya son cosas que quedaron en el pasado. ¿Por qué? Porque estamos bajo un nuevo pacto en Cristo Jesús. En ese pacto hubo corte de piel, de carne. No solamente corte, fue molido nuestro Señor. ¿Sí? Hubo sangrado, sí, y por esa sangre selló ese pacto que nos incluye hoy a ti y a mí. ¿Sí? Y así como esto, hermano, hay pactos que nosotros hemos tomado muy a la ligera y que para que Dios son muy importantes. Por ese pacto Él nos adquirió. ¿Sí? Por ese pacto, por esa sangre, Él nos redimió. En ese pacto Él dijo, ¿sabes qué? Yo voy a llevar todas tus culpas. ¿Y sabes qué te voy a dar? Libertad, salvación. ¿Qué tienes que hacer tú para cumplir ese pacto? Obedece a mi palabra. Decía yo, ok, son dos aspectos importantes. Uno, que no estamos bajo el antiguo pacto de la ley, y por otra parte, que no es por las obras de la carne que nosotros hoy nos movemos. ¿Sí? En el antiguo pacto, la circuncisión era como se confirmaba el pacto al haber un corte, un sangrado de por medio. Pero en el nuevo pacto, en Cristo, es por sus heridas, sale de la carne, y por la sangre derramada, que se confirma un nuevo pacto, el pacto de la gracia. Tenemos entonces nosotros actualmente que ir cada año a sacrificar corderos a algún lugar. No. Sí. Hay muchos aspectos de la ley que quedaron ahí. Hoy bajo la gracia, hermanos, tú y yo, ¿sí?, vivimos sin tanta rigidez. Pero solamente algo nos demanda el Señor: obediencia. Esa obediencia nos lleva a ser esas nuevas criaturas en Él. ¿Ok? Ahora tú y yo nos encontramos bajo ese pacto, el pacto de la gracia, y por el cual somos renacidos espiritualmente en Él. Esto es el nuevo nacimiento, el cual se detalla en Juan 3, versos 1 al 6. Juan 3, versos 1 al 6. Estoy mirando Juan. Es el Evangelio de Juan. Juan 3, 1 al 6. Jesús y Nicodemo. Es un texto ya conocido, y como les dije, íbamos a tocar temas que debemos conocer ya a profundidad, que debemos saber, pero que el Señor nos ha venido en verdad a retomarlo, y principalmente por algo, y es el tiempo, o los tiempos. Dice la palabra: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es,
lo que es nacido, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Te das cuenta, hermano? ¿Qué es lo que pasa? Jesús lo está diciendo, y se lo está diciendo a alguien que se supone que como fariseo conocía, sabía la Escritura, pero esa ceguera de estar bajo la ley no le permitía ver la gracia que Dios le estaba manifestando. Necesitas nacer de nuevo. ¿Cómo nacemos de nuevo? Espiritualmente, a través de entregar nuestra vida al Señor. Entonces lo primero es haber nacido de nuevo. En ese momento somos regenerados espiritualmente. No se trata de haber hecho una oración vacía solo de labios. Alguien decía, una oración mágica. ¿Sí? ¿Sí? Eso da falsas conversiones. Sí, eso da falsas conversiones. Apenas platicaba con un varón que tiene ya 2 o 3 años de conocer el Evangelio, y yo le pregunté, bueno, ¿y naciste de nuevo? ¿Cuándo naciste de nuevo? Y hizo casi la misma carita del gatito ese que hace de los memes. Decían, ¿qué? ¿Qué es eso? ¿No sabes lo que es nacer de nuevo? ¿Nadie te lo explicó? No. Ok, mira, entonces déjame explicarte. Alguien que lleva 3 años caminando en el Evangelio. Porque tenemos la mala costumbre, infinidad de predicadores, pastores, llámenlos como tú quieras, que dicen en una reunión, levanta la mano y haz esta oración y serás salvo. Y mucha gente por emotividad, porque está pasando por una situación difícil, por lo que quieran. Yo. No sabe ni lo que representa, pero quiere. A ver, haz esta oración. Señor, entra en mi corazón y bla, bla, bla. Ya eres algo, ya. Eres un hijo de Dios. Y esa persona, porque en su corazón estaba hacerlo, cree que lo hizo correctamente. Y obviamente yo creo que el Señor ve el corazón de esa persona, ¿sí? Pero también ve la motivación. Tal vez yo quiero, pero mi motivación es volver con mi pareja, conseguir un trabajo, no sé. Mucha gente ha venido buscando a Dios para solucionar un problema. Y con esas personas, cuando el Señor, que es fiel, trae solución a su problema, entonces les cantamos esa de se marchó. Ya la media vuelta y se van, ya tienen lo que se querían y punto. ¿Fueron realmente creyentes? ¿Hubo una conversión verdadera? ¿Hubo un nuevo nacimiento en ellos? No. Y deberíamos amonestar, debería haber alguien que regulara esto y dijera, a ver, espérame, tú no hagas eso en esos congresos, porque estás engañando a muchos, les estás haciendo creer que son salvos. Gente que cree. Realmente, hermano, no se trata de esa oración vacía, se trata de un cambio, un compromiso, de una comprensión absoluta de lo que estás haciendo. Una verdadera, una mejor conversión es cuando te tomas el tiempo con la persona y le dices, a ver, este es el plan de salvación. La Biblia dice esto y esto. Y antes de lo primero que necesitas es arrepentirte de tus pecados. Y una vez hecho esto, ok, ahora sí. ¿Crees que Jesucristo vino a morir por tus pecados? ¿Crees que Dios le levantó a los muertos? ¿Crees esto y esto? Romanos 18 no lo dice. ¿Ok?
Y el mayor testimonio es cuando el Espíritu Santo les empieza a dar esa revelación. Son personas a las cuales empiezas a compartir el Evangelio de cosas un poquito más complicadas. Vamos a hablar verdades, obviamente primero verdades de leche, pero cuando les empiezas a dar ya verdades un poquito más, más se llaman verdades carne, más sólidas, ¿sí? No tienen dificultades de entenderlo, porque el Espíritu Santo es quien les revela, quien les muestra. Y yo no soy ni seré nunca suficiente para lograr la salvación por mis méritos o fuerzas. Te necesito a ti. Entiendo que Jesús pagó ya mi deuda en la cruz del Calvario. Me arrepiento de mis pecados, aún de aquellos que ni siquiera recuerdo. Y creo que ese sacrificio fue suficiente para justificarme y santificarme. Que tú pagaste mi deuda y me has dado libertad. Usaré esa libertad para amarte, seguirte, respetarte. Úsame, Señor, para tu gloria. Es muy diferente hacer. Entra, Señor, en mi corazón. ¿Sabes qué? El Señor va a entrar en un corazón que no esté arrepentido. ¿Sí? El vivir de acuerdo a estos principios, buscando agradarle en todo, ¿sí?, es lo que te hace esa nueva criatura que el Señor quiere. ¿Todavía están conmigo, hermanos? ¿Ven? Bueno, lo más seguro es que si te estás congregando hoy aquí, ¿sí?, es porque conoces o deberías conocer estas verdades, ¿verdad? Amén. Pero una cosa es conocer y otra cosa es llevar a cabo. Y esto es lo importante. Yo puedo saber lo que necesito para preparar un delicioso plato en salsa de zarzamora. Y otra, que lo prepare, ¿verdad? Puede que conozca los principios básicos de cómo va a volar un planeador. Y otra muy diferente, hacerlo. ¿Sí? A un niño le puedes explicar: mira, esta es una bicicleta, tiene 2 ruedas, pedales. Si te subes en el asiento y pedaleas y agarras el manubrio, ¿sabes qué? Tendrá el conocimiento, pero la primera vez que se suba va a soltar. ¿Sí? ¿Sí? Por mucho que lo deseemos, hermanos, no vamos a lograr lo que queremos si no nos metemos de lleno. Si no buscamos al Señor, hermano, estamos viviendo de prestado. Sí. Y entonces nos estamos engañando a nosotros mismos creyendo que creemos en algo. Pero si vivir como esa nueva criatura, para vivir como esa nueva criatura, tú debes no solo de conocer, sino de llevar a cabo todo lo que el Señor demanda de ti en su palabra. Porque si triste sería, hermano, que hubieras vivido todo ese tiempo, ¿sí?, y al final de tu camino llegaras delante del Señor, y así como en Mateo 7, 21 al 23, tú llegaras pensando, creyendo que el Señor te va a decir: entra, siervo, buen siervo y fiel. Y en lugar de eso escuches: no te conozco. Entonces serás de aquellos que dijeron: Señor, Señor, no profeticé en tu nombre, ¿sí?, y en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre hice milagros. Y el Señor declarará: nunca te conocí, hacedor de maldad. Amén. Amén. ¿Y por qué entonces eché fuera demonios? ¿Por qué entonces profeticé? Ahí lo dice: porque lo hice en el nombre de Jesús, y el nombre de Jesús tiene poder, no porque tú seas un verdadero hijo de Dios. ¡Wow! Tremendo, ¿no? Uno pensaría: bueno, sí, yo he hecho esto, entonces pues
Pues es porque Dios está conmigo, no, es porque estás usando un nombre que es poderoso. Ok, estaremos de acuerdo como aquellos, estaremos actuando como aquellos que tienen cauterizar la conciencia, no comen carne los viernes por sus tradiciones, ¿no? ¿No les pasa? Ay, vamos el viernes, mi esposa y yo vamos a cenar unos ricos tacos. Y cerrada la tequila. ¿No? Pero dense cuenta de algo. No comen carne. Pero ¿qué tal adultera? ¿Pero qué tal fornica? ¿Qué tal mienten? ¿Qué tal roban? ¿Qué tal bailan? ¿Qué tal se emborrachan? ¿Sabes qué? No podemos nosotros estar dando esa misma imagen. Tenemos que ser congruentes con lo que hablamos, con lo que predicamos. Tenemos que vivir de acuerdo a ello. ¿Sí? Tenemos que ser congruentes. Ese mismo viernes, por fin conseguimos, allá en los panchitos, taquitos. Ya cenamos muy sabroso. Ahí vamos de regreso por todo el Boulevard La Libertad. Llegando ahí a la zona de los antros, no hombre, estaba eso así, en verdad. Había visto gente otras veces, pero ese día estaba, hombre, toda la calle, todo el estacionamiento ahí adentro, a donde voltearas. Gente abajo de los autos, arriba de los autos, van a limpiar sus culpas con alcohol. Qué triste, y hermano, o amigo, porque esto lo vas a ver en Facebook y en YouTube. Es una triste verdad. Pero tienes que ser congruente con lo que hablas. Bien. ¿Qué diferencia hay entre ellos y los que se dicen cristianos y viven según la carne? ¿Qué diferencia hay entre ellos y los cristianos que dicen, no, yo me congrego ahí porque ahí predican la prosperidad, yo quiero mucho billete? No hay diferencia. Van tras el dinero, van tras otros dioses, no tras al único y verdadero Dios. No alimentado al Espíritu a través de la lectura de su palabra, ni en una intimidad con Dios, que es la que debemos tener, nuestro amado y precioso Padre, y con nuestro Señor Jesucristo. Es ahí donde debemos estar. Y lo más importante de retomar estos principios tan básicos del caminar del cristiano es porque el reloj está por llegar a su final. Hace 8 días nos enseñaba nuestro hermano Gabriel acerca de cómo, y se compartió ese video. Según los científicos, hay un reloj del fin de los tiempos que, curiosamente, está ya muy cerca de las 12, ¿no? De la hora final. ¿Y por qué digo curiosamente? Porque simplemente basta voltear a la palabra de Dios, a Mateo 24, y leer lo que son los principios de dolores y lo que es el fin del tiempo. Y ya estamos en la recta final. Todo está convergiendo para allá. Tenemos que seguir con nuestra vida, pero apegados al Señor. Amén. Y más que nunca predicando, compartiendo el Evangelio, hermano. ¿Qué fruto vas a entregar? Yo te pregunto, ya está cerca el tiempo. ¿Vas a estar como en todos tus trámites, que el último día estás haciendo una cola tremenda para hacerlo? Para predicar el Evangelio no vas a hacer cola, pero vas a estar corriendo. Aquí más, ¿qué fruto le puede entregar al Señor? Me va a preguntar cuántas almas le entregué y me llevé a sus pies. ¿Y qué le voy a decir? No sé, pues todos me dijeron que no. Es momento, hermanos, ya de quitarnos las telarañas que nos atan a nuestro confort. Es tiempo de eso, y 2, de apegarte, de someterte, de sujetarte a la voluntad de Dios. No seguir viviendo
con la carnalidad de cualquier persona del mundo. Ese es el llamado, hermanos. Y es un llamado en verdad en amor. Sí. Porque si el Señor tiene que traer tratos a tu vida para que obedezcas, créeme, hermano, no se los recomiendo. Varios hemos pasado por ahí, varios van a pasar por ahí si siguen en el mismo camino. Pero al final de cuentas, la palabra de Dios prevalece. Amén. Y si tú no eres fiel, como toda esa gente que a lo largo de la historia fue fiel y por eso hoy tú y yo estamos aquí, entonces, quien va a entregarme las cuentas vas a ser tú. O no, ¿verdad? Cada quien habla por sí mismo. Bien, el reloj está por llegar al final y si no vemos esto y no velamos y oramos como el Señor nos llama, si no vivimos como verdaderos hijos de Dios, del Dios Altísimo, ¿sí? Simplemente tal vez solo nos hemos engañado. Y qué triste sería esto. Te animo, hermano, te animo, hermano, te animo, hermana, a cada uno a pegarnos al Señor, a estar ahí, sometidos a su voluntad, en amor. Amén. Amén. Eterno Dios, Padre Todopoderoso, gracias porque tú nos hablas de esto en tu palabra y hoy también en tu palabra profética, Señor. Porque tú hablas, eterno Dios, Señor, y nos has dicho que la ira del hombre no obra la justicia de Dios, como tampoco obra tu justicia la desobediencia, Señor, como tampoco obra tu justicia el apartarnos, el estar en un confort, cegados por las cosas de este mundo. Ayúdanos, Señor, a desechar toda inmundicia y abundancia de malicia y recibir con mansedumbre, Señor, tu palabra, esa palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas solamente por tu verdad, eterno Dios. Porque tú lo has dicho, Señor, si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Padre Dios, ayúdanos a ver, Señor, nuestra verdad, no seguir viendo un espejo falso, un espejo mentiroso. Por Cristo nuestro Señor te digo. Gracias, Señor.